Muchísimas gracias. Bueno, sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Facultad de Arquitectura por permitirme ocupar este espacio privilegiado de la lección inaugural del curso, de ese nuevo curso de la ilusión, de la esperanza y esperemos que de la normalidad, de esa nueva normalidad que esperamos conseguir tras la superación de la pandemia que nos azota al mundo entero. En ese sentido, mis reflexiones que quiero compartir humildemente desde las evidencias científicas quieren ser no tanto reflexiones críticas, sino reflexiones positivas, esperanzadoras, optimistas, para quienes ejercemos la noble y valiosa social y científicamente tarea de ser docentes universitarios y que a veces, por el ajetreo y la multitud de funciones que tenemos que desempeñar, pues no nos queda tiempo para reflexionar sobre nuestra propia práctica docente. El profesor tiene que ser un habitual práctico reflexivo de su trabajo. Lo que hacíamos hace 20 años y lo que debemos de hacer ahora a nivel pedagógico y tecnológico didáctico no tiene mucho que ver. El modelo del magíster romano, el modelo de aquel magíster romano que enseñaba dictando apuntes, los alumnos tomaban nota, es un modelo ya superado desde principios del siglo XX por multitud de tendencias pedagógicas soportadas en investigaciones. Hoy, las profesoras y los profesores de universidad somos simplemente facilitadores de construcción de aprendizajes y de construcción de aprendizajes significativos. Es decir, el alumno cuando cursa nuestras materias, nuestras asignaturas, tiene que vibrar emocionalmente con los contenidos que ofrecemos en nuestras mallas curriculares, porque por un lado conectan con sus conocimientos previos, con otras materias que hayan cursado antes o otras experiencias, y por otro, porque van a conectar con su futuro ejercicio profesional. Si no se cumplen esos dos requisitos, los aprendizajes no son significativos, pero tampoco son duraderos, ni tampoco son creativos a la hora de la puesta en práctica de el desarrollo profesional futuro. Y quiero hablarles desde una perspectiva bastante novedosa que normalmente no es abordada en los planes de formación del profesorado. Y es la perspectiva de la denominada psicología positiva. La psicología del bienestar, la psicología del optimismo, la psicología del éxito, la psicología de los trabajadores felices y productivos. En la universidad, los trabajadores y trabajadoras somos no solo los docentes y el personal administrativo, también los alumnos son trabajadores. Ellos no reciben salario, pero reciben recompensas curriculares, buenas calificaciones, prestigio y abren sus horizontes laborales. Por tanto, tenemos que concebir la facultad como una organización feliz y productiva. Un modelo donde todos los que trabajamos allí cultivamos el bienestar individual y comunitario y de ahí, de ese bienestar, obtenemos productividad. En el caso de los profesores, desempeño, y en el caso de un buen desempeño, un desempeño de calidad, y en el caso de los alumnos, unas buenas calificaciones y un buen currículum para enfrentarse a su futuro profesional. Por tanto, la psicología positiva en los últimos 35 años
lo que está es elaborando teorías y modelos e instrumentos relacionados con el bienestar desde el punto de vista científico. Y ese bienestar lo vamos a empezar a concebir como la satisfacción con la vida, el bienestar emocional, las fortalezas que nos hacen grandes como personas y las emociones positivas. De todo esto iremos hablando a lo largo de la conferencia. Y yo me gustaría que nos fuésemos preguntando cómo todo esto lo estamos aplicando en nuestras aulas, en nuestras asignaturas, en nuestras materias, en nuestras tutorías, en nuestros asesoramientos, en nuestras consultorías. Aquí a la derecha, dos grandes precursores de la psicología positiva. El profesor Martin Seligman, catedrático de psicología de la Universidad de Pensilvania durante los últimos 35 años, y el recientemente fallecido catedrático también de psicología, Mihail Csikszentmihalyi, también de otra universidad norteamericana. Pero la psicología positiva no solo estudia el bienestar individual y el éxito individual, sino que también estudia el éxito del bienestar de las organizaciones. La facultad, en el contexto de la Universidad San Carlos, es una organización. Y por tanto, la facultad tiene que afanarse por mejorar la calidad de vida laboral y organizacional de todos sus actores. Y al decir todos sus actores son los profesores y las profesoras, el personal de administración y servicios y también del alumnado. ¿Y por qué debemos de afanarnos en mejorar la calidad de vida laboral y organizacional? Porque debemos de tender y conseguir que la facultad se convierta en una organización saludable, no tóxica, al contrario, saludable, resiliente, optimista y productiva. Ese es el concepto que vamos a manejar a lo largo de la conferencia en este año de la esperanza y año de la normalización, esperemos, de la vida académica y social. La facultad tiene que convertirse en una organización capaz de identificar riesgos, riesgos que podrán o no venir, pero que están ahí al acecho. ¿Para qué? Para poner en marcha medidas proactivas que aseguren que sus desarrollos, sus decisiones organizacionales van a ser eficaces ante situaciones adversas como las que estamos viviendo. Por ejemplo, estamos viviendo el problema de la pandemia, pero también estamos viviendo una crisis universitaria, se avecinan unas elecciones a equipo de gobierno, a rectorado de la universidad, y todo proceso electoral está inmerso en una situación de crisis. Estamos también repensando cómo queremos reconducir a la sociedad guatemalteca hacia una sociedad más próspera. Todos estos retos de adversidad nos tienen que servir para, de manera proactiva, afrontar nuestra realidad cotidiana en la facultad. Y digo afrontar nuestra realidad cotidiana porque yo desde el mes de octubre tuve la suerte de que el equipo de gobierno de la facultad me permitió, me aceptó, me invitó y están tramitando una licencia para que yo pueda colaborar como profesor invitado durante el próximo año, a partir del día 16, que ya espero volver y regresar a Guatemala. Desde esta perspectiva, nosotros vamos a hablar de lo que se denomina el bienestar afectivo. Y dirán los profesores y profesoras, ¿qué es eso de que yo tengo que conseguir bienestar afectivo tanto en mí mismo como en mis aulas, en mis sesiones de clase y por tanto en mis alumnos?
Precisamente porque el afecto es el núcleo central de las emociones y es la molécula básica de todos los fenómenos emocionales. Si hemos hablado antes de trabajador feliz y productivo, y hemos dicho que la felicidad, como ahora insistiremos, tiene que ver con las emociones positivas, significa que los profesoras y profesores tenemos que generar en nuestras sesiones de clase, en nuestras asesorías y en nuestras reuniones profesionales flujos de emociones positivas, de emociones de optimismo y de esperanza, de las cuales vamos a ir hablando. Porque cuando generamos esos flujos de emociones positivas, de esperanza, de optimismo y de éxito, nosotros mismos nos sentimos mejor y la propia organización se siente mejor. Y nuestra primera organización son nuestras aulas, las aulas en las que compartimos con nuestro alumnado ilusiones, esperanzas, dudas, conocimientos y propuestas creativas para el futuro. Desde esta perspectiva, las emociones se clasifican en psicología en emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas son, como su nombre indica, aquellas que nos conducen al éxito, a la esperanza, a la felicidad, a la alegría, a la ilusión. Y las negativas son aquellas que nos orientan hacia situaciones depresivas, estresantes y tóxicas. Las emociones tienen dos características que cualquier profesor, cualquier docente tiene que tener en cuenta, y es su valencia y su activación. Si yo como docente en mis aulas genero emociones agradables, de valencia agradable, estoy contribuyendo al bienestar y a la productividad. Pero si yo en mi ejercicio docente genero emociones desagradables, lo que estoy generando es emociones negativas que van a dañarme a mí, pero que también van a dañar la ilusión, la esperanza, incluso la calidad de aprendizajes de nuestro alumnado. Pero también yo como docente puedo plantearme que las emociones que genero en mi clase son débiles o son intensas. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa generar emociones positivas, de alta activación y de alta intensidad. Y esto se llama y conduce al bienestar afectivo. De todo esto que le estoy diciendo le podría entregar centenares de miles de referencias bibliográficas de investigaciones realizadas en los últimos 30 años y publicadas en revistas de altísimo impacto. En el fondo, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de la inteligencia emocional. Todos hemos escuchado el tema de qué es la inteligencia emocional. Qué importante es que desarrollemos como mamás, como papás, como abuelos, como en nuestros grupos de amigos, en nuestras familias y en nuestra facultad, inteligencia emocional. Bueno, pues aquí le traigo 4 sencillas definiciones cronológicas de inteligencia emocional. ¿Y por qué les voy a insistir en la inteligencia emocional? Porque precisamente cualquier docente, aparte de conocer su materia, de ser docto en su materia y de hacerla fácilmente desarrollable para que los alumnos construyan los conocimientos necesarios para dominarla, tienen que desarrollar, tanto en sí mismos como en sus clases, la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es la que nos lleva al binomio trabajador feliz y productivo, docente feliz y productivo, alumno o alumna feliz y productivo. Bar-On en el año 97 la define como un conjunto de competencias y habilidades que no tienen que ver con la inteligencia convencional, no cognitivas, que tienen que ver con otras inteligencias, lo que llamamos hoy las inteligencias múltiples, que de alguna manera nos permiten tener éxito a la hora de afrontar los aspectos y las adversidades que nos vienen del medio ambiente. Por otra parte, un año después, el profesor Weisinger habla de el uso inteligente de las emociones. Las emociones a veces son trampas para nosotros,
nos crean estrés, depresión, ansiedad, incluso desencadenan infartos de miocardio, anginas de pecho o ictus cerebrales, porque estamos metidos en situaciones predepresivas, en muchos casos, tóxicas, que nos llevan a tener consecuencias no solamente psicológicas, sino también fisiológicas bastante peligrosas. La tercera definición es del gran divulgador de la inteligencia emocional, el profesor Goleman, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos. Un profesor y una profesora tiene que conocer sus propios sentimientos y los sentimientos de sus alumnos y de sus alumnas. ¿Para qué? Para motivarnos y gestionar nuestra emocionalidad, pero también para gestionar bien la emocionalidad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas y de nuestras relaciones entre colegas, entre docentes o de los docentes con los directivos de la facultad. Y finalmente, otra de las definiciones del profesor Meyer, del año 2000, que es esa capacidad de procesar la información emocional con exactitud. Nadie nos ha enseñado a reconocer con exactitud y a identificar nuestras emociones. Pues ya va siendo hora de que aprendamos. Pero también con eficacia. ¿Para qué? Para comprender esas emociones y para poder regularlas de forma favorable para nosotros mismos y para los contextos sociales y comunitarios en los que desarrollamos. Y, por supuesto, en nuestra facultad o en nuestros equipos de investigación. Desde esta perspectiva, vamos ahora ya a profundizar en el concepto de bienestar, porque hemos dicho bienestar igual a productividad, que no se nos olvide. Vamos a hablar de dos tipos de bienestar. El bienestar hedónico. Ustedes han oído hablar y han leído sobre el hedonismo como doctrina filosófica que tiene sus raíces en Grecia y en Roma, ¿verdad? En la cultura clásica. Pero también el hedonismo tiene sus raíces en Confucio, por ejemplo, en las culturas orientales, incluso anteriormente que a Grecia y a Roma, o por ejemplo en la filosofía de Buda, otro de los grandes pensadores de Oriente. Pues bien, hablando un poco de los filósofos de nuestra cultura occidental, Epicuro escribe en multitud de tratados y de cartas que el objeto de la vida es experimentar la mayor cantidad posible de placer noble. ¿Por qué dice Epicuro placer noble? Porque cualquier cosa que nos produzca placer no da sentido a la vida. Las cosas efímeras, las cosas superficiales, no pueden considerarse como situaciones de verdadero placer positivo que den sentido a la vida. Por ejemplo, pues comprarme una camisa nueva, si tengo muchas. O, por ejemplo, comprarme unos zapatos nuevos, si tengo muchos. O, por ejemplo, comprarme un nuevo carro cuando el anterior lo compré 2 años antes. Esas son situaciones efímeras. Son situaciones que no dan sentido a nuestra vida. Por tanto, Epicuro nos hace una llamada, y la psicología positiva la retoma, a que busquemos cosas que realmente dan sentido a nuestra vida, dándonos placer. Y entiende que la felicidad no es sino la suma de momentos placenteros de un día, de una semana, de un mes, de un año o de una etapa de la vida. En ese sentido, el profesor Kagelman deriva toda la filosofía de Epicuro y dice, bien, pues entonces el bienestar es la presencia de emociones positivas y la ausencia de emociones negativas. Y comienza a expandir investigaciones por todo el mundo sobre esta temática. En este momento, en los tesauros de psicología positiva, podemos encontrar miles y miles de investigaciones que relacionan precisamente ese placer hedónico con las emociones positivas y también esa falta de placer hedónico con la invasión de emociones negativas. Por tanto, bienestar igual a placeres nobles y a evitación de situaciones
de displacer, de dolor, que nos produzcan angustia, que nos produzcan estrés, que nos produzcan situación laboral de trabajadores quemados, situación laboral de miedo, de amenazas, de incertidumbres, etcétera, etcétera. Dentro de ese bienestar hedónico, los psicólogos matizan dos subvariedades, lo que se llama el bienestar subjetivo y lo que se llama el bienestar afectivo. Al lado le estoy poniendo algunas fotografías de autores, porque conviene que a los autores que leemos y que investigamos le pongamos de alguna manera cara, porque así los estamos humanizando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el profesor Peiro, catedrático de la Universidad de Valencia, gran amigo, y que lleva investigando con su equipo durante más de 30 años sobre bienestar laboral. Bienestar laboral, ¿verdad? Importante. Bien, ¿y cuáles son las emociones positivas? Pues todas las sabemos, todas las sabemos. Todas aquellas que nos producen alegría, ilusión, esperanza, gratitud, etc., ¿no? Ahí tenemos algunas, ¿verdad? Y podríamos hacer un listado. Si ahora yo le diera 3 minutos para que hicieran un listado de emociones positivas, seguramente en 3 minutos le saldrían 20 o 30 emociones positivas. No, son difíciles de identificar. Por eso, insistiendo en la importancia de generar emociones positivas en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra facultad, en nuestras clases, en nuestras reuniones de profesores, incluso en las elecciones al nuevo rector, que también debemos de generar emociones positivas, gane el mejor, que gane el mejor, que gane realmente el que mejor programa electoral ofrezca al futuro de la propia universidad, ¿verdad? En ese sentido, las emociones positivas van unidas precisamente al bienestar porque producen crecimiento y compromiso. Si somos profesoras y profesores que no nos comprometemos con la mejora de nuestra facultad y con la mejora de nuestra universidad, esa falta de compromiso y de crecimiento no nos va a producir bienestar, sino al contrario, nos va a producir apatía y malestar. Hay multitud de investigaciones que ponen de manifiesto que cualquier trabajador que se compromete con su organización de forma ética, transparente, que le regala tiempo a su organización cultivando valores universales, que se compromete en la mejora de la organización, incluso sin ser directivo. Cada uno de nosotros podemos mejorar nuestra facultad, aunque no formemos parte del equipo de gobierno. Debemos dedicar tiempo a mejorar nuestra facultad, aunque no nos liberen tiempo para ello, aunque no nos paguen para ello, tenemos la obligación de crecer y de generar compromiso profesional en la mejora de la facultad. Por tanto, esas emociones positivas y ese crecimiento y compromiso se traducen en bienestar, positividad y salud y dan sentido a nuestra vida como docentes de la Facultad de Arquitectura. Que no se nos olvide. Bien, pues la psicología moderna nos da ya fórmulas, recetas que derivan de evidencia científica sobre cómo podemos conseguir en nosotros y en nuestros alumnos, en nuestra familia, bienestar subjetivo. Creando un balance de emociones positivas, es decir, teniendo durante el día, en nuestras clases, en nuestras reuniones con los colegas profesores, etcétera, muchas más emociones positivas que negativas. Por ejemplo, si yo me reúno con mis profesores y lo que generamos es odio, lo que generamos es mentira, lo que generamos es oscuridad, lo que generamos es envidia, lo que estamos generando son emociones negativas. Y esas emociones negativas van a la larga a dañarnos a nosotros mismos porque nos convienen personas tóxicas, pero también van a dañar a nuestra facultad y también a nuestros alumnos. Si en cambio generamos esperanza, claridad, honestidad, rigurosidad, objetividad, etcétera, etcétera, detrás de las cuales hay emociones positivas, estaremos cultivando, creando flujos de emociones de esperanza, de ilusión, de futuro para nuestra facultad, para nuestra universidad y para nuestra querida Guatemala. Pero además de esas emociones positivas, el bienestar subjetivo viene de lo que se llama
satisfacción vital percibida. Es decir, todos nosotros y todas nosotras tenemos un juicio de nuestra satisfacción con nuestra vida. Yo estoy satisfecho con mi vida personal, con mi vida de pareja, con mi vida de amigos, con mi vida en la facultad, con mi vida en la universidad. Pues esa satisfacción vital percibida es ese juicio global sobre mi vida que yo hago en función de las expectativas que pongo en ella. Y aquí hay que ser muy crítico con nosotros mismos. Si yo paso de puntillas por la facultad, si yo realmente voy a la facultad a dar clases, si sigo dando las mismas clases que daba hace 20 años, si además trato a mis alumnos de forma displicente, distante, deshumanizada, si además mi comportamiento no es ético, sino que es turbio y oscuro, y tiene que ver con otros intereses, como por ejemplo porque me quiero enriquecer, porque soy arquitecto y quiero derivar trabajo para mi despacho como arquitecto, cosas así de ese tipo, lo que estoy generando es un juicio global de mi vida que, aunque aparentemente a mí me beneficia, a la larga me perjudica, porque yo no estoy allí en la facultad para estar en negocios turbios, ni estoy para estar en situaciones de descompromiso, sino en situaciones de compromiso por la mejora y por la calidad de la educación. Por tanto, bienestar subjetivo. Ahí tenemos la fórmula que tenemos que practicar día a día en nuestra familia, en nuestras escuelas, en nuestras universidades y en nuestra facultad. Pero ¿cuáles son los estereotipos de bienestar que suelen funcionar? El bienestar lo incrementa una familia feliz, armónica, dialogante y respetuosa. El tener un cierto dinero para satisfacer las necesidades básicas, no para cambiar de coche cada 2 años, ni para comprarse unas casas de segunda residencia cada 5 años, no, simplemente dinero para satisfacer las necesidades básicas. Decía don Antonio Machado que es de necios confundir valor y precio. Que la vida, lo que realmente nos llena y nos hace felices, son las cosas valiosas, no las cosas que valen mucho. Hay sociedades, no voy a citar, muy cerca de Guatemala hay una de ellas, ¿verdad? Un país que no voy a citar, ustedes me van a entender, que todo lo mercantiliza, que confunde el valor y el precio. Bueno, pues las sociedades que confunden el valor y el precio se ha demostrado empíricamente que son sociedades tóxicas. Procuremos que Guatemala en su presente y en su futuro, y los guatemaltecos, y los que vamos allí también a compartir ilusión y esperanza con los guatemaltecos y guatemaltecas, no confundamos el valor, el verdadero valor de las cosas, con su precio de mercado. La salud, una buena salud, el ocio, un ocio positivo y creativo, un buen control emocional y vivir en un país que al menos tenga un crecimiento, que se afane por la justicia redistributiva social, que realmente tenga una buena sanidad pública y no privada para los ricos, que tenga unas buenas carreteras, que tenga un buen aire para respirar, un tráfico razonable. Esos son los estereotipos de bienestar que tenemos también que fomentar desde la arquitectura, desde el urbanismo y desde nuestra acción como docentes. ¿Quién reduce el bienestar? El sentirse solo, no estar solo, sino sentirse solo, el tener muy poco dinero, no poder sobrevivir, estar decepcionado, estar en una familia tóxica, destruida, padecer enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas y las incurables, estar desilusionado del trabajo porque los jefes son opresivos o porque estoy desilusionado del trabajo y sobre todo el estrés como gran riesgo psicosocial. Y ahí cabe una cosa que les quiero hacer. Yo llevo ya 40 años en la enseñanza, ¿verdad? Muchos años, empecé con 19 años a ser maestro de educación primaria. Y siempre me pregunto cuántas veces he generado estrés en mis alumnos. ¿Cuántas veces? De forma injusta. Sobrecargándolos de trabajo, ofreciéndoles unos contenidos que no estaban bien estructurados, obligándolos a copiar mis apuntes
y a vomitarlos en exámenes, en lugar de ofrecerles pistas para que ellos construyeran su propio conocimiento individual y colaborativo, cargándolos de exámenes irracionales y anecdóticos. A veces los profesores tenemos una idea de la universidad que es deplorable. Hace tiempo, en un seminario de investigación con profesores de distintos países europeos, tocamos un tema: ¿cómo se prestigia a una universidad? Y el tema es, ¿se prestigia haciendo una universidad realmente inaccesible, dura, suspendiendo mucho a los alumnos? ¿O se prestigia una universidad acercándonos a los alumnos, acercándonos a la sociedad, buscando metodologías constructivistas y cognitivistas, fomentando la alegría, la ilusión y la esperanza? Y ahí estuvimos revisando bibliografía durante muchos años, varios años, y nos dimos cuenta que ser distante de los alumnos, poner exámenes hiperduros, anecdóticos, rebuscados, que todo ese tipo de prácticas no tienen sentido, ni pedagógico, ni moral, ni ético, ni psicológico. En cambio, nos encontramos con profesores que realmente lo practican. Y así no se prestigia a una universidad. Los alumnos, cuando les preguntamos en investigaciones, de los 10 profesores que has tenido en la facultad, ¿con cuál te irías a cenar 10 años después de terminar la carrera? ¿Saben con qué profesores se irían a cenar? Al margen de que sean hombres o mujeres. Con aquellos que fueron cercanos, con aquellos que fueron amables, con aquellos que fueron accesibles, con aquellos que fueron humanos, no con aquellos que fueron dictatoriales, distantes, malhumorados, estúpidos, etcétera, etcétera. A veces caemos en la estupidez pedagógica. Ojo, que yo también he caído muchas veces. Seamos realmente conscientes de que tenemos que ser amables, cercanos, y que la autoridad no consiste en la distancia ni en golpear en la mesa. La autoridad, como ahora después veremos, tiene que estar basada en la confianza mutua y en la lealtad mutua. Por tanto, el bienestar afectivo y la satisfacción con la vida generan el bienestar subjetivo. Y ahí hay un elemento muy importante que las investigaciones han demostrado: el buen humor, el humor positivo. Hay profesores que jamás se ríen en clase, que jamás propician situaciones de buen humor en clase, que están todos los días malhumorados, que entran a clase, parece como si estuviesen, perdón por la expresión, un poco estreñidos de carácter. El humor, hay multitud de investigaciones, y les puedo enviar la bibliografía que quieran, favorece no solamente al que lo ejerce, sino al que lo recibe. El humor es importantísimo para conseguir bienestar subjetivo. Utilicemos el humor en el aula, utilicemos el humor con los colegas, utilicemos el humor en las elecciones a rector, utilicemos el humor en las comisiones de trabajo, el buen humor. Y la satisfacción con la vida en pareja, aquellos que tengan o tengamos pareja, y en el trabajo. Todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con esos juicios cognitivos y afectivos del bienestar que el profesor Diener, recientemente fallecido, también, a él le llamaban el doctor felicidad, ¿verdad? Catedrático también importante de Estados Unidos, nos demostró con muchos de sus trabajos y con muchos de sus colaboradores en varios lugares del mundo. La salud, por tanto, tiene que ser entendida como la capacidad de funcionar bien, de forma personal y de forma social, para obtener placer, satisfacción, felicidad, experimentando alegría y gozo por la vida, a la vez que como un recurso para la cantidad y calidad de vida. Fijémonos en esta reflexión de Godoy y sus colaboradores, también obtenida por evidencias de investigación. En mi clase, con mis compañeros de facultad, soy saludable, experimento alegría y gozo de mi desarrollo profesional en la facultad, o estoy amargado, o estoy pensando en salir corriendo de la facultad para dedicarme a otras cosas que me dan más dinero. Los servidores públicos, lamentablemente, tenemos un poco reñido el ser servidor público y el ser rico.
Es difícil que un servidor público, que un docente universitario sea rico, a no ser que se dedique a otras cosas prioritariamente y lo de ser profesor lo dedique de forma tangencial. Y porque, bueno, realmente como me pagan poco, pues tampoco voy a dedicar demasiado esfuerzo, ¿no? Hemos consagrado nuestra vida al servicio público. Y al servicio público más importante de todos, que junto con la sanidad, es la educación. Los demás servicios públicos, no quitando la importancia, son menos decisivos según, evidentemente, el índice de bienestar humano que, como ustedes saben, publica cada 3 años Naciones Unidas. Por tanto, el balance afectivo se refiere a los juicios valorativos que sobre nuestras vidas, considerando las emociones positivas y las negativas, experimentamos a lo largo del tiempo. Estas son investigaciones que ya puso en marcha hace 2 décadas y media el profesor Ward, también de Estados Unidos. Vamos a ver ahora otro bienestar que está relacionado con el anterior, pero que tiene un matiz. Es lo que se llama bienestar eudaimónico. Bienestar eudaimónico se lo debemos al gran Aristóteles, pero también, repito, se lo debemos a Confucio, se lo debemos a Buda y a otros grandes filósofos del Oriente. Aristóteles le escribe un libro a su padre que se llamaba Nicómaco en el 349 a.C. Se llama Ética a Nicómaco. Les invito a que lo lean. Está por ahí, se puede conseguir fácilmente, se puede incluso descargar en PDF de páginas web gratuitas. Ética a Nicómaco. Ese libro último que escribe Aristóteles, que se lo dedica a su padre, es todo un tratado de felicidad, de bienestar y de esperanza en una humanidad mejor. Y él habla en ese tratado de ética de un estado ideal, un criterio de perfección que llama daimon. Daimon en griego es ideal o criterio de perfección. Es decir, las personas, los profesores, los docentes, que tenemos un criterio de perfección, que tenemos todos los años unos objetivos de mejorar para ser docentes ideales, eso nos da sentido a la vida. ¿Cuántos compañeros y compañeras nuestros creen que desde el segundo año de docencia ya son perfectos? Que ya no tienen que mejorar. Simplemente ya son dioses. Siguiendo a Aristóteles, esos docentes no encuentran sentido a su vida, ni personal ni profesional. Pero también siguiendo a las investigaciones de la psicología positiva, sabemos que Aristóteles llevaba toda la razón ya desde la evidencia científica. Por tanto, los esfuerzos por vivir en ese estado ideal, en ese estado de perfección de profesor que evalúa su práctica docente para mejorarlo, generan optimismo. Y ese optimismo nos lleva al bienestar psicológico. Por tanto, nosotros en la vida, como docentes, como padres, como madres, como amigos, como gestores universitarios, tenemos 2 opciones. Tener experiencia y acumular experiencia de significado en la vida, buscando y consiguiendo una vida plena y feliz, y consiguiendo, por tanto, sensación de plenitud y de éxito, o todo lo contrario, generando y provocando con zancadillas, con mentiras y con corrupciones, experiencias de fracaso. Hay mucha gente que se dedica no a conseguir una vida plena, sino a hacer fracasar a los demás, a ponerle zancadilla a los demás. En vez de apoyar a gente honesta, están apoyando a gente corrupta. Y consiguientemente tienen una vida superficial, una vida desaprovechada, generan experiencias de sensación de vacío y de pérdida de tiempo y consiguientemente se generan daño social, destrucción y corrupción social. Nosotros, desde la facultad, tenemos que afanarnos claramente por generar experiencias de vida plena, de vida feliz, de vida honesta, de vida ética, de vida transparente y no de vida oscura, de vida superficial, de vida realmente al servicio de extraños intereses, de intereses un tanto epúreos. Seguimos. El bienestar psicológico, por tanto, dice el profesor Reif, es
deriva de una vida bien vivida, no de una buena vida. Porque una buena vida es no hacer nada, ¿verdad? Yo tengo una gran buena vida, no hago nada, voy a clase, paso de puntilla, no atiendo a los alumnos. No, eso no es una buena vida, es una vida mal vivida, irresponsable y poco ética. Una vida bien vivida. Y esa vida bien vivida tiene que ver con ese ideal de excelencia y de perfección que da sentido y dirección a una vida ética, a una vida moralmente aceptable y moralmente útil para la sociedad, en la que el bienestar individual se supedita siempre al bienestar social. No puede ser que yo como profesor mi bienestar individual lo supedite, sea lo primero. No, por encima de mi bienestar individual está el bienestar social, el bien común de la sociedad, el bien común de mis alumnos y alumnas como servidor público. Aquellos profesores que anteponen su egoísmo, su yo, al bienestar de sus alumnos y al bienestar de sus compañeros de facultad, son sencillamente personas en un estado de toxicidad emocional y de toxicidad ética. La dimensión fundamentalmente evaluativa que tiene que ver con la satisfacción del resultado logrado es lo que llamamos haber vivido una vida realmente bien vivida, valga la redundancia. Por consiguiente, la felicidad eudaimónica, ese bienestar psicológico, aquí les he puesto un esquema síntesis, ¿verdad?, que les desarrollo brevemente. Nosotros y nosotras tenemos que mantener relaciones cálidas con los demás, cálidas y éticas con los demás, con nosotros mismos, porque la ética empieza por mí mismo, ser ético conmigo mismo, ser virtuoso conmigo mismo, no tóxico conmigo mismo, no depravado conmigo mismo, no corrupto conmigo mismo, sino ser ético, transparente conmigo mismo. Segundo, con los demás. Desarrollar y mantener relaciones cálidas con los demás. ¿Y quiénes son los demás? Son mi familia, son mi pareja, son mis amigos, son mis compañeros de facultad y son mis alumnos. Y no se nos olvide, y mis alumnas. Desarrollar y mantener relaciones cálidas, relaciones auténticas con los demás. No ser mentiroso, no ser corrupto, no ser totalmente displicente con los demás, malhumorado con los demás, maleducado con los demás, prepotente con los demás. Eso es impensable en un servidor público. Segundo, sentirse bien consigo mismo siendo consciente de nuestras limitaciones, autoaceptarnos. No podemos endiosarnos los docentes. Yo ya he llegado a ser titular 14, ya soy Dios. No, eres el mismo que cuando eras titular 1 o que cuando eras profesor de cátedra. Eres exactamente el humilde profesor que quiere día a día aprender, mejorar, crecer y perfeccionarse y profundizar en su vocación de servidor público. Desarrollar un fuerte sentido de individualidad y de libertad personal, una buena autonomía personal. No ser dependiente ni dejarse manipular. En todas las facultades hay corrillos de profesores, en todas las facultades hay bando de fulanico con el bando de sutanito, y aquí vamos unos bandos contra otros. Eso es un disparate. Aquí no vamos nadie contra nadie. Aquí vamos todos a favor de todos y todas a favor de todas. Encontrar un propósito que unifique esfuerzos y retos y que dé sentido a nuestra vida en la facultad y a nuestra vida en la familia. Satisfacer el medio, dominando el entorno. Si tenemos ahora mismo una situación difícil, tenemos que dominar ese medio, ese entorno y salir fortalecidos de ese entorno. Y mantener flujos de aprendizaje y de desarrollo de capacidades. Los sistemas de formación permanente de la facultad y de formación del profesorado tienen que generar crecimiento, no solamente profesional, sino crecimiento también y desarrollo personal. Consiguientemente, tenemos que cuidar los vínculos personales entre la comunidad universitaria, dentro de la facultad, entre facultades, con el rectorado y con el conjunto de la universidad, de la comunidad universitaria y de la propia sociedad guatemalteca a la que nos debemos. Tener capacidad para manejar de forma efectiva el medio, no dándonos miedo a las adversidades. Tener apreciación positiva de nosotros mismos, de lo que valemos y de lo que no valemos para mejorarnos. Tener sentimiento de crecimiento a lo largo de la vida.
tener sentido de autodeterminación y tener una creencia de que la vida tiene un verdadero propósito y significado. Pero sobre todo, ese propósito verdadero siempre tiene que ser ético. Nunca puede ser una persona corrupta, nunca encontrará un verdadero significado a sí mismo, ni los demás la verán como persona significante para ellos mismos. Tenemos que luchar profundamente por la corrupción y convertir las situaciones de corrupción en situaciones de transparencia y no de oscuridad. El bienestar, por tanto, no viene del cielo. Tenemos que construirlo y conseguirlo cultivando los valores democráticos universales que las Naciones Unidas ya han propugnado. Esto no es cuestión de creencia, de religiosidad, no, esto es una cuestión de valores democráticos universales. Simplemente que todo el mundo comparte, en Oriente y en Occidente, en la Patagonia y en el Ártico, en los 5 puntos cardinales y en los 5 continentes. Y esto se hace mediante lo que llamamos virtudes y fortalezas de carácter. Es decir, si yo me realizo cuando cultivo las virtudes y fortalezas de carácter. Y aquí tenemos las 32 fortalezas de carácter que el profesor Martin Seligman, después de estar año y medio trabajando con un equipo de más de 100 investigadores en varios países, después de estudiar más de 150 culturas éticas mundiales, de Oriente y de Occidente, detectaron que había una gran coincidencia entre todos los grandes filósofos y todas las grandes tradiciones éticas y filosóficas de Oriente y de Occidente. Vamos a empezar por alguna de ellas y vamos a ir desarrollando, viendo si las estamos aplicando en nuestras clases, en nuestra facultad, en nuestro proceder con los directivos, en nuestra universidad y en nuestra vinculación con el compromiso social de la universidad con la sociedad. Empecemos. La prudencia. ¿Somos prudentes o somos deslenguados? La modestia. ¿Nos creemos dioses o simplemente creemos que tenemos mucho que perfeccionar y que aprender? La honestidad. Yo he preguntado en muchos países de Iberoamérica en los que he trabajado, ¿ustedes creen que las autoridades públicas son honestas? Y me dicen, no. ¿Ustedes creen que las autoridades sanitarias son honestas? No. ¿Ustedes creen que las autoridades universitarias son honestas? No. Entonces yo decía, ¿entonces qué hacemos? ¿Cómo hay una sensación de percepción de deshonestidad en las sociedades? Esto tenemos que atajarlo de raíz, porque si no estamos hipotecando el futuro democrático de nuestras naciones y de nuestros pueblos. En este caso, el futuro democrático de nuestra querida Guatemala. La generosidad. Contra el egoísmo, generosidad, filantropía. El civismo, ese compromiso social por la mejora social. La justicia, el perdón. Gratitud, perdón y compasión. Son virtudes universales. Eso no tiene nada que ver con ser católico, ni con ser musulmán, ni con ser judío, ni con ser protestante. Son virtudes universales. El liderazgo creativo e innovador, la vitalidad, la inteligencia social, la esperanza, la valentía. Cuánto cobarde hay a nuestro alrededor, cuánto cobarde que no habla, cuántos intelectuales en la universidad son realmente gente silenciosa, es decir, cometen delito de silencio, porque como intelectuales que saben científicamente la verdad, no la dicen, no la publican en los periódicos, no la publican en conferencias, no dan conferencias a las asociaciones de vecinos, se las callan. Los universitarios tenemos la obligación de ser valientes. Y como no aspiramos a ser ni políticos ni diputados, simplemente a ser científicos y docentes con rigor y con calidad, tenemos que ser valientes. Y aquellas cosas que sabemos que la ciencia dice que son veraces, decirlas y difundirlas, aunque le duelan a los políticos, aunque le duelan a los religiosos, aunque le duelan a los militares. Esa es la función de un intelectual que nos hemos dedicado a la universidad, ser valientes. El autocontrol, la perseverancia, la mente abierta, no las mentes cerradas y cuadriculadas, la curiosidad, la apreciación de la belleza y la creatividad. Es decir, estas 32 virtudes y fortalezas de carácter que son universales, son las que pueden y deben generar nuestro crecimiento, nuestro bienestar, nuestra felicidad personal y organizacional. Pongámosla
todo en nuestro pequeño pupitre de despacho de la facultad y miremosla de vez en cuando. Y cuando hagamos acciones de profesorado con el alumnado, etcétera, etcétera, veamos si trabajamos estas 32 virtudes y fortalezas de carácter universales. Y va ya en el tramo final, voy a hablarles del modelo PERMA. Es uno de los muchos modelos de bienestar y felicidad. Fíjense que el modelo PERMA de Martin Seligman se basa en generar flujo y para que florezca el bienestar y la felicidad. Y dice que uno de los elementos es flujos de emociones positivas para, desde ellos, florecer en bienestar y felicidad. Flujos de compromisos apasionados, apasionantes y éticos. No podemos comprometernos en el mal, tenemos que comprometernos en el bien. No podemos comprometernos en la corrupción, tenemos que comprometernos en la transparencia, que no se nos olvide. Los flujos de relaciones positivas auténticas y de calidad. Los flujos de decisiones y actividades que florezcan una vida plena con sentido y significado, una facultad con sentido para todos y no con sentido para algunos solo. Y unos flujos y metas de logros exitosos, de logros legítimos, de logros claros y transparentes que den sentido a la vida de la facultad y que realmente hagan que florezca su plenitud. Pero como hemos dicho, el bienestar de la facultad no es solo el bienestar del profesor consigo mismo, ni del profesor en el aula, es también el bienestar de la facultad y de la facultad en el contexto de la universidad, en ese modelo de trabajador feliz y productivo. Significa, por tanto, que los trabajadores más satisfechos, más activos, también los alumnos, que son trabajadores, y más entusiastas, con alto grado de significación con su trabajo, mejoran su desempeño y su productividad a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se esfuerzan más, porque aumentan sus niveles de creatividad y porque se centran más en sus tareas. Este es el modelo que está demostrado científicamente que funciona. Así, miles de empresas en el mundo, de bancos en el mundo, de multinacionales en el mundo, están ya inmersos en este modelo. ¿Cuándo vamos a tomar nota de eso y vamos a cambiar nuestras universidades hacia el modelo de trabajador feliz y productivo? Recuerden, no hay felicidad ni productividad sin ética. Sin ética no hay progreso. Sin ética no hay futuro. Y es muy importante. Por tanto, convirtamos nuestra facultad en una organización saludable, que evite el estrés, que evite el síndrome del trabajador quemado, que fomente el bienestar, el compromiso y los resultados exitosos, pero siempre desde una perspectiva humanizada, humanizante y afectivo-positiva. Una facultad como organización saludable en la que nos afanemos por la salud de los alumnos y de los profesores y los trabajadores de administración de servicio, con un buen ambiente familiar, pero también fuera del trabajo, en un ambiente comunitario, en sus barrios, en sus comunidades, en sus residenciales. Y esto lo vamos a ver desde uno de los modelos que trabajamos, en el que yo he participado, y mi hijo mayor, menor, que es doctor en psicología organizacional positiva, el doctor Ortega Maldonado Alberto, que es este modelo, el modelo de organizaciones saludables, resilientes y optimistas. Necesitamos que todos los empleados de la facultad seamos saludables, practicando el compromiso serio, honesto y riguroso, la resiliencia ante las adversidades y las creencias de eficacia. Necesitamos prácticas, recursos organizacionales saludables, es decir, liderazgos transformacionales, autonomía, confianza horizontal y vertical, clima de apoyo, empatía y prácticas saludables. Pero sobre todo, que no se nos olvide, justicia organizacional. En la facultad no puede haber ningún tipo de oscuridades éticas, de injusticias éticas, justicia organizacional. Bien, la resiliencia, como les decía, es muy importante, es la capacidad de recuperarnos frente a las adversidades, la incertidumbre y los conflictos. Tenemos que trabajarlas y tenemos que trabajar dos tipos de resiliencia, la resiliencia individual y la resiliencia organizacional. Esa resiliencia colectiva capaz de recuperarnos del fracaso, de los retrocesos y de los conflictos para salir cohesionados,
fortalecidos y sobre todo reforzados en la democracia, en la claridad y en la transparencia y en la confianza mutua. Y el éxito. El éxito es muy importante porque si tenemos sensación de verdadero éxito, no de éxito corrupto, sino de éxito transparente, nuestra organización y todos nosotros vamos a tener mucha mejor salud psicológica, pero también mucha mayor salud física. Vamos a enfermar menos de enfermedades fisiológicas. Por tanto, en síntesis, nos toca ser y adoptar una metodología de educación emocional positiva inclusiva. Este es mi modelo, el modelo que estoy trabajando con 2 centenares de investigadores en 11 países del mundo, que es el modelo EDEPI, con esto cierro la conferencia, de educación emocional positiva inclusiva. Empecemos por la parte superior. El modelo pretende conseguir acciones educativas felices con liderazgo ético y positivo, creando una pedagogía del bienestar psicológico y del bienestar organizacional y ético. Cultivar virtudes y fortalezas de carácter para generar crecimiento psicológico con valores universales, con valores que compartimos todas las culturas, todas las razas y todas las religiones. Fomentar acciones educativas creativas desde la confianza, la flexibilidad y el optimismo. Aquí no hay lugar para la corrupción ni para la oscuridad. Reconocer y aprender a gestionar problemas y adversidades mediante la resiliencia, la autonomía, la autoeficacia y el afrontamiento. Alcanzar propósito, sentido y significado vital mediante la autorrealización y la contribución al bien común, no al bien individual. Al bien común siempre antes del bien individual. La generación de flujos de emociones positivas y la buena gestión de las negativas mediante el desarrollo de la inteligencia y de la educación emocional. Alcanzar estados de experiencia óptima y de atención plena mediante el mindfulness y la aceptación y la compasión. Generar pasión por la vida, por el trabajo, por el ocio y por la actividad física, creativa y positiva, fomentando el compromiso, el engagement, la excelencia en el desempeño y la salud física. Motivar actitudes positivas y aumentar el capital psicológico, trabajando el optimismo, la esperanza, la autoeficacia, la resiliencia, la gratitud, que decía Aristóteles que era la más importante de las virtudes, el perdón, la compasión y la autocompasión. Y finalmente, cultivar la alegría, el optimismo y mantener relaciones positivas, sociales, transparentes y éticas, fomentando la ilusión, el éxito, el amor y el humor positivo. Desde esta perspectiva cierro mi intervención.